Arrancamos nuestro ratito de tertulia con la mirada puesta, por supuesto, en lo que está ocurriendo en Los Ángeles. Nos decía Daniel Fernández en la primera entrevista durante la primera hora de Visión Global que no estaba muy seguro de hasta qué punto podíamos hablar de una situación de caos o si esa era más bien la imagen que se nos quería trasladar. Pero mientras tanto, fuera de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, fuera de esa esfera, tenemos que seguir con la mirada puesta también en el ámbito geopolítico. ¿Qué es lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania? Bien, hoy es un día en el que ha habido intercambio de prisioneros de guerra y en el que además la Unión Europea ha anunciado ese 18º paquete de sanciones contra Rusia. Nos preguntamos si tienen algún tipo de efectividad, si tiene sentido que se sigan lanzando este tipo de paquetes. Zelensky, por su parte, ha exigido acciones concretas tanto de Estados Unidos como de aliados, y este es el telón de fondo y la escena previa a una cumbre clave que va a tener lugar a finales de mes, esa cumbre de la OTAN en La Haya, como decimos, el 24 y 25 de junio, que será crucial, en la que estará Donald Trump, pero no sabemos si de forma oficial Zelensky figurará como invitado. Vamos a analizar el escenario que tenemos en estos momentos con Adrià Alsina, profesor de Economía y Comunicación en Swiss Business School. Adrià, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Muchísimas gracias por acompañarnos. Enseguida saludaremos a Eduardo Irastorza, que no tenemos todavía con nosotros, tenemos fallos de conexión. Así que mientras tanto, Adrià, te lo pregunto a ti, ¿en qué momento nos encontramos cuando hablamos de Rusia y Ucrania? Porque de las últimas cumbres en Estambul se han celebrado 2, se abría la puerta a una tercera a finales de este mes, pero por el momento no tenemos detalles. Lo que sí hemos conocido hoy es que ha habido un nuevo intercambio de prisioneros de guerra. Sí, seguimos donde estábamos, básicamente. Este nuevo intercambio, de hecho, no es que sea un nuevo intercambio, o sea, es un intercambio que ya estaba previsto en las charlas de paz que ya hubo la semana pasada. Ese acuerdo o ese preacuerdo preveía una serie de intercambios de prisioneros, hasta 1.000, que tenían que ir pasando durante las próximas semanas. Por tanto, lo que había pasado simplemente es una cuestión técnica, que lo único que nos dice es que ese punto de acuerdo, que es el único punto de acuerdo, porque es un punto de acuerdo que en el fondo le conviene a las dos partes, pues sigue en marcha, aunque las dos partes sigan enzarzadas en plena guerra, como hemos visto, en fin, en los ataques terribles de esta noche en Kiev y en Odessa. Desde luego, como bien decías, ¿no? Estamos ahora mismo en un momento un poco a la espera, ¿no? Tal y como estábamos. De hecho, no hay grandes noticias respecto a Rusia y Ucrania, aunque sí sabemos que estamos un poco, pues a la espera de que se concrete una nueva ronda de conversaciones en Estambul, a la espera de esta cumbre en La Haya a finales de mes, a la que asistirá Donald Trump. No sabemos si Zelensky asistirá en calidad de invitado. Se hablaba de la posibilidad de que él estuviera allí presente en la ciudad, más bien como de una forma simbólica, pero desde luego ahí se seguirá discutiendo la necesidad de aumentar el gasto en defensa. Entendemos que también los países ahora se están movilizando en torno a esas vías, y sobre todo para mantener a Donald Trump bastante contento, que al final Donald Trump sabemos que en todo momento ha mantenido que todos los países deben sumarse a alcanzar ese objetivo del 5%, y de lo contrario, quien no lo alcance, pues Estados Unidos no acudirá, ¿no? en su ayuda dentro de lo que es ese apoyo establecido de la alianza. Le voy a trasladar este tema a Eduardo Irastorza, a quien ya sí puedo saludar. Eduardo Irastorza, profesor de OBS Business School. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muchísimas gracias por acompañarnos. Estábamos comentando con Adrià Alsina el hecho de que estamos, un poco en tierra de nadie. Ahora mismo, si hablamos de las negociaciones, o más bien la expectativa de negociaciones entre Rusia y Ucrania, pero poniendo la mirada hacia la cumbre de La Haya, ¿cuáles son las expectativas que crees, Eduardo, que podríamos manejar de cara a que haya una declaración, de cara a cómo en esa declaración se hable de Rusia, se hable de Ucrania, de cara a ese gasto en defensa que irá en aumento y que entendemos que el compromiso de todos los países de la alianza podría reafirmarse? ¿Cómo lo ves? Pues creo que la cumbre no significará demasiado.
Lo que significará será lo que cada gobierno después de la misma declare como su intención. Y en ese sentido, pues tenemos una Europa dividida en sus intereses. Alemania está decidida a convertirse en una gran potencia, va a destinar en la próxima década una cantidad superior a la que se gasta Rusia en armamento. Francia seguirá reclamando su posición de liderazgo con su paraguas nuclear y su presencia internacional. Y Reino Unido será el fiel aliado de Estados Unidos, como lo ha sido siempre. Respecto a que Trump va a retirar la ayuda a aquellos países que no alcancen el 5%, pues ya puede ir preparándose a ayudar a muy pocos, ¿no? Por entre ellos España, que ya ha declarado ese como un objetivo imposible. Aunque hay que tener en cuenta la enorme imaginación que tenemos los latinos y que podemos introducir dentro de ese 5% como gasto militar, el mantenimiento de infraestructuras, de vías de transporte, de puertos, de aeropuertos, etcétera, etcétera, en aras a dar una cobertura militar a la OTAN. Con lo cual, pues, bueno, ni aún así alcanzaremos ese 5%. Realmente es inflar una cifra que el gobierno haya declarado que no es la suya en ningún caso. Con lo cual, después de la cumbre, pues vamos a ver qué dicen los líderes. Desde luego todos van a llegar con la camiseta atlantista a esa cumbre, y yo creo que Trump tampoco está en condiciones de exigir mucho con la que tiene dentro de casa. Más allá de una declaración de intenciones y de la buena voluntad por parte de todos de ayudar a Ucrania y llegar a un acuerdo de paz lo antes posible, no creo que haya medidas concretas que se puedan definir por infinitivos, hacer, crear, reducir, aumentar, sino más bien por adjetivos que definan la buena voluntad de todos. Decías, con lo que tiene dentro de casa Donald Trump, enseguida hablamos de lo que está ocurriendo ahora mismo en Los Ángeles. Mientras tanto, estábamos mencionando antes ese 18º paquete de sanciones que ha lanzado Bruselas. Adrià, ¿con algún tipo de efecto que podemos esperar? Bueno, yo creo que lo más importante del anuncio de sanciones es que hay que tener en cuenta que el actual paquete de sanciones expira el próximo 31 de julio si todos los miembros no se ponen de acuerdo por unanimidad en extenderlas otra vez por 6 meses más. Y como cada 6 meses hemos ido viendo cómo los rezagados, los famosos Hungría, República Checa, etcétera, siempre van pidiendo compensaciones y siempre alargan su voto positivo hasta el último segundo, pues creo que este anuncio de un presunto nuevo paquete de sanciones, más que entenderse como un nuevo paquete de sanciones, tiene que entenderse como una preparación de esas reuniones que habrá durante el mes de julio y en las que otra vez Hungría volverá a decir que nos estamos pasando con Rusia, que la República Checa dirá que pobrecito Putin, que está muy triste, y bueno, y habrá que volver a ponerse de acuerdo, porque en sí el anuncio, bueno, se baja otra vez el precio del petróleo, el precio límite del petróleo, pero que eso tenía todo el sentido hacerlo porque el precio, el límite que se había impuesto hasta ahora, que eran los $60 por barril, son casi el precio al que está cotizando el petróleo ahora después de la locura de los últimos meses, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que se trata más bien de eso, de ir preparando el terreno para la negociación con los países díscolos, para que si hay que reducir alguna cuestión, pues bueno, que se parta desde una posición de negociación fuerte de máximos, porque al final lo que nunca se menciona, se sigue sin abordar, son las dos grandes madres o los dos grandes temas que la Unión Europea sabe que todavía es muy difícil ponerse de acuerdo. El primero es qué hacemos con los 200.000 millones de dólares de activos del Estado ruso que están en Euroclear, en Bélgica. De momento, lo único que nos hemos atrevido es de vez en cuando usar el rendimiento del tipo básico del tipo de interés de esos activos.
pero algo a corto plazo que se podría empezar a hablar es decir, ¿por qué no segregamos esos activos de las cuentas de Euroclear y los convertimos en un fondo como tal, por lo menos para la reconstrucción de Ucrania, sino para algo más, y por tanto no digo yo usar los 200.000 millones de dólares, que seguramente políticamente sería complicado, pero por lo menos meterlos en algún tipo de inversión que dé algún rendimiento un poco más generoso que el que estamos teniendo ahora y que le podemos entregar a Ucrania, o se puede meter en lo que se considere. Y segundo, si vamos a implicarnos o no en la defensa de Ucrania, por lo menos en montar una zona de exclusión aérea que por lo menos evitaría carnicerías como las que se han visto esta semana, tanto en Kiev como en Odessa. Desde luego, mientras tanto también tenemos que tener en cuenta en qué contexto nos encontramos en términos bélicos, porque sí que es cierto que en el término diplomático no ha habido grandes avances. Decíamos, hemos tenido ya 2 encuentros en Estambul y Ucrania abría la puerta a tener un tercer encuentro entre el 20 y el 30 de junio, que por el momento no se concreta, pero Eduardo, hoy hemos tenido lo que se ha calificado como el mayor ataque nocturno de la guerra, con el lanzamiento de más de 400 drones por parte de Rusia. ¿Hasta qué punto esto ya forma parte de esa respuesta, de esa represalia prometida por parte de Putin después de la operación Telaraña de Ucrania? ¿En qué contexto nos encontramos en términos estrictamente bélicos? Yo creo que estamos bastante más allá del concepto de represalia, en el sentido de que no se va a dar por sentado la satisfacción del agravio hasta que acabe la guerra. Es decir, esto ya entra dentro de una dinámica de toma y daca permanente, imparable, y lo importante no es los ataques, sino dónde caen esos drones y si alcanzan su objetivo. Es muy distinto estar, como hemos señalado en varias ocasiones, rompiendo infraestructuras, rompiendo carreteras, rompiendo empresas, rompiendo industrias, rompiendo gaseoductos, oleoductos o cualquier otro medio de transporte de energía, incluido la red eléctrica, que matar a cientos y cientos de civiles en un bombardeo. Algo que vimos en la Segunda Guerra Mundial en muchas ocasiones, en Londres, en Varsovia, no olvidemos en Dresde, ¿no? Esto es una guerra muy distinta. Todavía no ha alcanzado ese punto culminante en donde las armas consideran como un objetivo cualquier cosa que se mueva, ¿no? Yo creo que Rusia está siendo cauta en ese sentido, sabe que la guerra en estos términos pues la va a ganar, es cuestión de que se perpetúe en el tiempo, porque el nivel de desgaste que tiene Ucrania es insostenible sin la ayuda americana, se le está acabando el fondo de armario que en su momento le proporcionó Biden, con todo tipo de misiles, el espacio aéreo ahora es controlado de manera bastante clara por Rusia, y lo que vamos a ver es que, bueno, pues seguirá habiendo múltiples ataques. Respecto a lo de la cumbre de la OTAN, yo quería apuntar 2 ideas, ¿no? La primera de ellas es que esto del 18º paquete ya de por sí habla de la falta de voluntad real de castigar, como decía Adrián, ¿no? Es decir, 18 es como tratar de derribar a Mike Tyson a base de cachetes, ¿no? Pues hombre, yo creo que, no sé, si le das 825.000, pues puede que se acabe cansando y se vaya y salte del ring, ¿no? Pero no son las medidas. Yo creo que el fondo de la cuestión está eso, en los fondos. Es decir, te quitamos el dinero, lo ponemos a trabajar para nosotros. Pero no hemos de olvidar que Rusia, desde los primeros tiempos de Putin, ha estado comprando voluntades en Europa, desde Schröder con Gazprom hasta el Partido Conservador Británico, y que ese dinerito, pues no solamente ruso, sino también de aquellos que se ven beneficiados de su estrategia internacional de ganar voluntades, ¿no? Uh-huh. Con lo cual yo creo que seguirán sin tocarlo porque hay que convencer a los muchos intereses rusos, oligarcas, grandes empresarios, e incluso Putin, que debe ser el hombre más rico de Rusia, de que su dinero no se lo van a tocar, ¿no? Y que pueden llegar tras este conflicto a un necesario acuerdo con Rusia, porque al final, con todo y con eso, como se ha señalado, con el petróleo a $60, pues bueno, la flota fantasma rusa pues sigue repartiendo petróleo por todas partes, incluido nuestro país, que es, yo creo, el mayor comprador de petróleo de fantasma de Europa, ¿no? Y ahí estamos.
Con lo cual, otro motivo más para enfadar a Trump, aparte del no señalado de no cumplir ni de lejos el 5% de contribución al presupuesto, ¿no?, del Producto Interior Bruto español al presupuesto de la OTAN. Por cierto, pasando de Rusia a Ucrania, a lo que está ocurriendo en estos momentos en Estados Unidos, más concretamente en Los Ángeles, Adrià, tenemos un contexto de tensión. No sé hasta qué punto calificarlo de caos, porque hay quienes dicen que caos es la imagen que está queriendo vender la administración Trump, pero sí es verdad que en medio de los saqueos que se están reportando, en medio de los disturbios, en medio de esta tensión entre policía y manifestantes, bueno, podríamos calificarlo meramente de tensión, si no queremos ser demasiado alarmistas con la palabra caos. Pero bueno, 700 marines para apoyar y garantizar la seguridad del trabajo de los agentes federales del ICE, o al menos ese es el argumento que se está utilizando desde la administración Trump. Trump y Newsom, por cierto, el gobernador de California, en pie de guerra. Claro, la sensación, al menos, si vamos enumerando todo esto, desde luego es de caos. Pero bueno, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Cuál es tu sensación? ¿Cómo lo estás viendo? Sí, yo creo que hay que diferenciar el caos político del caos social, el concepto de caos político del caos social. Es evidente que estamos en una situación de caos político. El hecho de mandar a la Guardia Nacional y ahora también a los marines a Los Ángeles en una situación de paz y que en la que ni remotamente se cumplen las condiciones para invocar la situación de rebelión, obviamente nos lleva al caos político, pero recordemos que el caos político es el estado natural de Donald Trump. Por lo tanto, no habría que descartar incluso que Donald Trump no esté precisamente escalando políticamente esta situación, porque está cansado ya de la situación en Ucrania, porque está cansado de su política exterior fallida. Dicho esto, la situación sobre el terreno yo creo que no se puede para nada calificar de caos social. Estos riots, estas manifestaciones, más que manifestaciones, pero bueno, estas no dejan de ser manifestaciones de tinte violento que se están produciendo básicamente en los barrios o distritos de Westlake y Paramount. Son importantes, pero por los datos que tenemos hasta ahora no son para nada una situación de descontrol absoluto como si fueron los famosos riots en Los Ángeles en 1992. En los que, recordemos, hablamos en aquel momento se habló de miles de muertos, de centenares de edificios incendiados, coches, etcétera. Por ahora no estamos allí. Otra cosa es que la propia acción de la policía, como hemos visto en otros conflictos, acabe inflamando todavía más la situación. Pero ahora mismo, por los datos que tenemos, no es una situación en la que, diría, un gobierno federal normal se habría ni remotamente planteado mandar a la Guardia Nacional. Otra cosa que, bueno, insisto, por el propio caos político que le conviene a Donald Trump, bueno, pues puede ser una forma de desviar la atención, de volver a galvanizar a sus votantes, y desde luego le va fantástico que esta situación se produzca en California, que es el gran malvado, el gran malvado estado de color azul de los demócratas, que lo hace todo mal y que está hundiéndose. Este tipo de retórica que los republicanos llevan trabajando ya desde hace años. Me ha gustado la diferenciación entre caos político y caos social, por poner matices que son importantes también en estos casos, bueno, sobre todo, especialmente en estos casos. Eduardo, ¿ves también, compartes la visión de Adrià? ¿Cuál es tu expectativa? Sí, me parece muy acertado esa disquisición que ha señalado. Yo apuntaría un aspecto que es clave en todo esto, y es la enorme distancia que hay entre la acción y la respuesta, lo que son unas algaradas, ¿vale? Y lógicamente las algaradas en Estados Unidos sabemos que acaban con asaltos y robo de tiendas, se llevan televisiones. No se están tratando de cambiar el país, sino de mejorar su estado en sus hogares.
pues es desproporcionado. Yo creo que parte de un hecho muy preocupante, y es que Estados Unidos nunca, y ahora tampoco, ha sabido cuál es el papel real de su ejército. El ejército no está para hacer de policía. Poner a 700 marines, que es el cuerpo más prestigioso y más querido de Estados Unidos, al servicio de unos intereses partidistas, es una auténtica locura que puede dañar muchísimo, pero muchísimo, a la institución militar. El ejército está básicamente para desalojar al enemigo de sus posiciones, como en Iwo Jima o como en Kuwait o en historias de estas, pero no para hacer de policía, como ha hecho en Afganistán o como ha hecho en Irán con los Humvees dando vueltas por los barrios y volviendo al cuartel sin que nada cambie en realidad, o como pasó en Sudán, ¿no? Todos hemos visto películas sobre esto. Uh-huh. Yo creo que esto es lo que realmente puede hacer más daño y lo que puede hacer que se encienda la chispa y que en una institución tan prestigiosa como son las Fuerzas Armadas se vean enormemente desprestigiadas. La última vez que la Guardia Nacional tomó las armas, yo creo que fue con los disturbios por la guerra de Vietnam y contra los derechos civiles de la población negra, ¿no? Entonces, en algunos estados, con lo cual, pues estamos poniendo equiparando la situación actual a situaciones realmente las más críticas que ha vivido en los últimos 100 años Estados Unidos. Uh-huh. El ejército de Estados Unidos no está para disparar en Estados Unidos, ¿no? Eso lo tienen muy claro y efectivamente, pues basta con un chispazo, un Instagram, redes sociales y ya tenemos las noches iluminadas en no solamente California, sino que esto se puede extender a muchas otras localidades de todo el país porque no reconoce fronteras, un sentimiento. De hecho, como bien decías, Eduardo, pues esto es quizás lo que puede hacer más daño, lo que puede hacer que se encienda esa chispa. Ha sido interesante también conocer, ¿no?, cuál es la perspectiva y cuál podría ser la implicación de cara a las Fuerzas Armadas. Nos quedan 5 minutitos, menos en realidad, 3 minutitos, pero Adrià, quería aprovechar para una última pregunta porque nos decías, ¿no?, California está dibujándose ahora mismo como ese gran monstruo azul, ¿no?, el monstruo demócrata, pero más allá del enemigo interno, parece que también se está empezando a perfilar un enemigo externo, que ojalá me equivoque, pero es que ya está empezando a haber desde la administración Trump críticas hacia Claudia Sheinbaum, hacia la presidenta de México, poniéndola como, bueno, empezando a dibujar una imagen de la mala de la película, la que ha podido desatar también la indignación por parte de los migrantes mexicanos que residen en California. ¿Cómo ves este discurso, esta narrativa que empieza a perfilarse? Bueno, es el enemigo interno y el enemigo externo. Sí. Tú decides mandar al ejército y tienes que tener enemigos contra quien mandar ese ejército. Y tiene sentido. Déjame solo corregir una cosilla del tema de los deployments de la Guardia Nacional. Sí. Que mandar la Guardia Nacional no es algo que sea tan raro siempre y cuando lo pida el propio gobernador del estado. Claro, pero aquí no se mandó. Exacto, hace 5 años ya se mandó a Los Ángeles precisamente porque lo pidió el propio gobernador de California, Gavin Newsom, el mismo que ahora dice, pero ¿por qué me estás mandando la Guardia Nacional, ¿no? Lo que es raro, y eso sí, es verdad, desde los años 60, cuando los gobernadores de Alabama no querían dejar que los ciudadanos negros fueran tratados de forma igualitaria, pues se acabó mandando a la Guardia Nacional contra los estados. Eso es lo raro, lo que genera ese caos político, ¿no? Y lo que de alguna forma también necesita que Trump genere ese relato de enemigo interno y enemigo externo. En este caso, el enemigo interno clarísimamente son los demócratas, son su política antiamericana, como él mismo dice, y el enemigo más externo, en este caso, pues bueno, algo también que se ha ido trabajando en los últimos años, que es México, que es este estado que nos manda a todas las drogas, los traficantes, que se aprovecha de alguna forma de los americanos, teniendo toda esa frontera y firmando acuerdos con nosotros para luego extorsionarnos, mentirnos, etcétera. Bueno, es una narrativa muy clásica.
Pues con eso nos quedamos, que por cierto está hablando en estos momentos ya el que faltaba, ¿no? El padre de Elon Musk, Errol, en el Foro Future 2050 en Moscú. Bueno, el titular que se le ha cogido es que al parecer su hijo Elon Musk quería comprar un cohete en Rusia, pero que fue rechazado porque se consideró una broma, un intento fallido al parecer de adquirir un cohete ruso. Bueno, en fin, dentro de ya todos los jugadores y todos los temas que podríamos tocar, bueno, pues ahora también, si no hemos comentado hoy el rifirrafe entre Elon Musk y Donald Trump, pues parece que su padre se une ahora a hacer declaraciones que podrían de alguna forma también mermar la imagen de Elon Musk. Bueno, nos vamos a quedar con esto porque ya no tenemos más tiempo, pero un comentario, sin más. Adrià Alsina, profesor de Economía y Comunicación en Swiss Business School, Eduardo Irastorza, profesor de OBS Business School. Muchísimas gracias a ambos, como siempre. Un fuerte abrazo. Un placer. Gracias, un abrazo.